Buenas noches, estamos en la fase 3, actividad grupal. Estamos en el grupo 400. Los participantes son Karen Sofía Correa González, Laura Jimena Suárez, Angie Milena Torres y quien les habla, Adiela Maya. Vamos a hacer una interacción, cada una de las compañeras. Vamos a iniciar con Laura. Buenas noches, mi nombre es Laura Mora. Voy a hacer una descripción de la situación vivida por mí. Fue cuando mi papá se encontraba laborando, él tiene un local en Suba, y allí llegó una señora a laborar. Allá siempre pues contratan a la gente para servicios generales, para servicios varios, para esas cosas. Entonces contrataron a una muchacha y la pusieron a recibir el dinero del uso de los baños. Cuando ella estaba allá, pues se dieron cuenta que era de nacionalidad venezolana, los demás comerciantes, y empezaron a hacer como comentarios muy despectivos hacia ella. Entonces le decían que no se vestía bien, que si era venezolana que se iba a robar la plata, cosas como esas. Y entonces pues ella todos los días se iba muy triste del trabajo, pero lo hacía por sus niños, porque ella tiene 3 niños. Entonces ella decía que se sentía muy mal trabajando ahí porque la gente era muy xenofóbica. Después, mi papá, él trabajaba con otra persona y esa persona se enfermó y no pudo continuar laborando con él. Entonces, él tenía que encontrar a alguien rápido porque no podía dejar el local descuidado y nada de eso. Él dijo, no, pues yo le voy a decir a la muchacha, yo he visto que pues ha sido bien, ha laborado bien, no se ha robado nada. Entonces le propuso que trabajara con él. Ella aceptó y se fue a trabajar con mi papá. Cuando ella entró a trabajar con mi papá, los comerciantes le decían a mi papá que mi papá estaba loco, que cómo iba a aceptar una persona así para que trabajara con él, que ellos se caracterizaban por ser ladrones, matones, bueno, todo lo peor de este mundo. Pero mi papá dijo, no, yo voy a creer en la buena fe que tiene esa muchacha, yo la veo con muchas necesidades y me da pesar, realmente quisiera ayudarle. Entonces, listo, él empezó a trabajar con ella y ella demostró ser una persona muy honesta, muy cuidadosa con lo que hacía, porque pues ella manejaba la plata, la mercancía, todo lo que se hacía. Entonces ya lleva trabajando con él hace 5 años y ha demostrado ser una persona correcta. Entonces, esa fue la experiencia más cercana que tuve personalmente. Gracias, Laura, por la intervención. Seguimos con Sofía Correa. Claro que sí. Bueno, la evidencia que tuve con un migrante fue que en el grado, bueno, inicialmente en el grado 10º llegaron dos compañeros venezolanos. Entonces, pues inicialmente ellos demostraban como una personalidad muy tímida. El caso es que pues el salón como que los aisló porque empezaron a decir como que no, que los venezolanos causaban problemas, que los venezolanos robaban y demás sin ellos haber hecho nada, ¿me hago entender? El caso es que pues les hacían cosas como a nosotros nos daban refrigerio y digamos a ellos se los quitaban o a veces les explotaban digamos el yogur en las maletas o hacían comentarios muy xenofóbicos como que ellos deberían de irse de nuevo para su país o cosas así. Hasta que un día, en una ocasión, ellos como que no aguantaron, eso ya fue en 11, pues claro, o sea, un año después, ellos en 11, pues o sea, no estaban como ya para aguantarse nada, entonces empezaron a actuar de una forma agresiva, porque entonces llevaban al colegio navajas, lo trataban mal a uno, así uno les haya dicho no cosas o les haya hecho no cosas, ellos trataban a todo el mundo por igual, a los profesores interrumpían clase cuando se les daba la gana, eran muy groseros. Entonces, a lo que yo voy con esto es que finalmente, bueno, a uno de ellos lo expulsaron porque él sí robó un celular en 11, o sea, él no logró graduarse ni nada de eso. Y el que quedó, él pues como que ya mejoró
sus emociones, ya todos como que le empezaron a hablar mejor, vieron que realmente las actitudes y los comentarios xenofóbicos que le hicieron a ellos no los llevaron a nada, realmente pues a uno a, pues o sea, actuar de esa forma que hasta el grado de robar y pues al otro a ser agresivo en general con todo el mundo. Entonces, finalmente, yo creo que le quedó la reflexión al otro compañero migrante de que, pues, no sé, como que uno debe dar el cambio, o sea, dar a entender de que él no es igual a los demás, ¿me hago entender? Si, digamos, está esa fama de que ellos son o no son, uno debe, pues, dar el cambio. Pero, pues, esa fue la situación que yo viví. Gracias, Sofía. Una de las experiencias vividas en carne propia, como lo solicita la guía para esta actividad, fue un grupo de venezolanos que posterior a la pandemia empezaron a migrar hacia Colombia en la zona del centro de Bogotá, barrio Santa Fe. eh, Se notó la acumulación de muchísima gente, de los cuales llegaron entre niños, chicos, jóvenes, ya de edades adultas, a tratar como de encontrar en una sociedad comprensiva y tolerante, que no lo es precisamente Bogotá. Se encontraban manifestaciones en esos tiempos donde los tildaron de ladrones, asesinos, con todo lo que ocurrió en los Transmilenios, con toda la problemática que había en ese momento donde Bogotá estaba tan revuelto, por decirlo así, a raíz de las protestas. Estas personas llegaron a buscar una oportunidad, migrando desde otro país, a llegar acá y encontrar que no era tan fácil conseguir un plato de comida, llegar donde encontrar un hospedaje, donde la alcaldía, por decirlo así, hacía unas donaciones. Ellos vendían esos mercados para poder sobrevivir. Se encontraron con de pronto con una historia a la cual ellos no venían tan preparados. Las chicas se sumergieron en el mundo de la prostitución, cometían múltiples delitos, los niños los utilizaban en el Transmilenio para vender y pedir dinero. Se ve, o sea, fue una cantidad de delitos cometidos para ellos tratar de sobrevivir. No se justifica, pero yo considero que por tal motivo actuaron de tal forma. No debemos juzgar, debemos contribuir en ayudar para mejorar y que todas estas costumbres adquiridas no se conviertan a largo plazo en una problemática mayor, porque considero que nos volvemos repetimos los paradigmas, entonces las personas llegan, no, ellos asesinan, entonces son tildados de que son asesinos, todas son prostitutas y ellos toman unas actitudes violentas hacia las personas. En varias ocasiones trataron de hurtarme, no lo lograron por la zona, pues hay harta policía, pero ellos se dedicaron a la forma más fácil, por decirlo así, de conseguir dinero. Seguimos con la compañera Angie. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Angie Torres. La historia que les voy a compartir es, sí, muy cercana, es de un entorno muy cercano y va orientada a la xenofobia también y pues al trato desigual entre culturas. Se trata de que distinguí una amiga en el trabajo, muy querida, muy comprometida a ella, y tomó la decisión de irse a Estados Unidos a a hacer au pair, que son pues, personas que cuidan niños, sobre todo pues jóvenes mujeres que se van a Estados Unidos a hacer estas labores y ella se fue pues persiguiendo un sueño. Y bueno, se trata de que allá te asignan una familia, la familia te acoge, tú llegas a cuidar el niño, te encargas de todo lo que corresponde a su cuidado, a sus actividades. Y ella llegó muy ilusionada ya a un sector, a una parte que se llama Nashville en Estados Unidos. Y al principio pues ella estaba muy contenta, muy feliz, tenía altas expectativas, pero cuando pasó unos días allí, ya se dio cuenta
que era una señora la que pues estaba allí a cargo de todo, pues la mamá del niño, y ella se mostraba pues con actitudes muy, ¿cómo decirlo? Actitudes realmente de xenofobia y pues era muy indiferente. Pienso que de pronto el choque de culturas, que de pronto la vio que no tenía tanta experiencia con el inglés, que era pues una persona, sí, como con un carácter noble, entonces quiso como también aprovecharse de ella. Entonces la cohibía de bastantes cosas, no le prestaban el carro, no le permitían salir ni recibir visitas, las llamadas de familiares o amigos solo tenía que atenderlas en su propia habitación. Entonces siempre hubo ahí como algo de marginar, de tener esa desigualdad, de pronto de que al ser ellos ser un país desarrollado, a veces quieren como, sí, imponerse, quieren como, piensan que tienen más autoridad que de pronto otras personas que vienen, sí, de lugares así a conseguir trabajo, a conseguir empleo, a ver oportunidades. Entonces, pues esa fue la experiencia que tuvo mi amiga. En una ocasión, pues tuvimos una videollamada donde pues me llamó muy triste y muy conmovida porque no se imaginó que de pronto le fuera así, que a muchas de las compañeras sí les va muy bien, la gente es muy generosa, es muy cálida, es cariñosa, pues de por sí allá cálidos no son personas como con un temperamento muy fuerte y como relaciones así distantes, pero eso sí le pasó a mi compañera. Entonces ella me decía, no, yo me siento aburrida, extraño a mi familia, extraño Colombia, esa cercanía de la gente, la comida, todo, y pues al verme así como con mi libertad de esa manera y como me están condicionando y la señora me quiere imponer otras cosas, que haga otro tipo de labores, se quiere como aprovechar de mí, no me gusta esto y me quiero devolver. Yo le decía, pues espérate, Liliana, un momento a ver si mejoran las cosas, si te asignan otra familia, pero finalmente hace unos días, precisamente, hace aproximadamente como un mes, me la encontré, no sabía que había regresado a Colombia y me la encontré y la saludé, entonces me contó un poco la experiencia, pero realmente ya si quiere volver a intentarlo, volver a irse a Estados Unidos y está renovando precisamente la visa para poder aplicar a un empleo allá, porque ella sí quiere, tiene como sueño eso, dicen que ya es otro mundo, pero pues no me fue bien esta vez, pero quiero volver a intentarlo. Entonces sí hay esos comportamientos y esos estereotipos, entonces uno sí se da cuenta que realmente acá pues finalmente uno está con su gente, con su cultura, eh, sí, tal vez de pronto con algunas carencias, pero que al darse cuenta del choque cultural ya con otras naciones y más países desarrollados, pues sí se ve la diferencia allí, como esos sesgos en los tratos con la gente. Entonces, pues esa es la experiencia que les quiero compartir. Gracias. Gracias, Angie. Entonces, de acuerdo con lo solicitado, de acuerdo a las narraciones compartidas y experiencias que cada uno de los compañeros nos trajo a contexto, vamos a dejar como una pequeña, por decirlo así, resumen de las actitudes, estereotipos, percepción de las personas en los relatos compartidos. Vamos a iniciar con Laura. Bueno, yo pienso que las tres experiencias que compartimos aquí, de las tres, no, cuatro experiencias que compartimos aquí de los migrantes, pienso que muchas veces las actitudes de ellos son adquiridas por el mismo trato que se les ha venido dando. Pienso que ellos reaccionan de acuerdo al trato que reciben. Siento que también ellos crean, o sea, nosotros mismos creamos prototipos negativos basándonos de pronto en lo que nos comentaron o en las experiencias vividas de otras personas, pero no nos permitimos dar un concepto de nosotros mismos, crearlo y decir, bueno, son malos por esto, son buenos por esto. También se generaliza mucho, tildando de pronto muchas veces erróneamente a las personas. Pienso que hay que dar la oportunidad de que cada quien se dé como la importancia y poder crear objetivamente un concepto frente a los demás, que ellos nos demuestren que sí pueden ser buenas personas o que sencillamente pues no lo van a hacer. También pienso que
Hay gente que viene a cambiar las cosas, a crear un futuro, a salir adelante, como hay personas que definitivamente simplemente vienen a hacerle daño a la sociedad. También, digamos, en la narración que hizo Angie, que es de una persona colombiana que va a Estados Unidos, podemos sacar que no solamente son las personas de Venezuela que han tenido auge porque fueron renombradas y fue un país que desafortunadamente tuvo que buscar refugio en muchas otras partes, pero también nosotros como colombianos hemos sido muchas veces rechazados y se ve el rechazo en países como Estados Unidos, como México, son cosas que se ven muy arraigadas, entonces pienso que no debería ser así, de tildar injustamente a ciertas personas. Gracias, Laura, por la intervención. Seguimos con Sofía. Muchas gracias. Bueno, yo inicialmente estoy de acuerdo con el punto de vista de la compañera Laura, ya que, o sea, eso es verdad. Totalmente, hasta los mismos colombianos hemos vivido estas situaciones, porque digamos, no sé si ustedes han visto que muchos se han ido por México para poder vivir en Estados Unidos. Entonces yo me pregunto por qué es tan difícil entrar allá, o sea, por qué hay tanta xenofobia a un colombiano o a un venezolano, porque no solo los colombianos vivimos como que esa humillación, porque yo considero que eso es humillante, o sea, desde cuando uno para poder entrar a otro país y buscar una mejora en cuanto a muchas cosas, hay que pasar cosas tan duras que hay gente que ni siquiera las logra pasar totalmente porque terminan muriendo en el camino. Entonces es ahí donde uno tiene que decir cómo deberíamos de ser más empáticos en esas cosas, porque realmente yo creo que todos siempre vamos detrás de un sueño y también de un sueño americano, o sea, de mejorar la vida y demás. Y muchas veces lo tildan a uno. Entonces ahí es donde ahí entra la percepción hacia las personas. Entonces, un ejemplo que no, que los colombianos son así, que los colombianos hacen esto, que los colombianos no les gusta tal cosa. Y también, allá hablando de los colombianos, nosotros también tenemos muchos estereotipos donde estamos errando, porque digamos, muchas veces el ladrón no te va a robar mal vestido siempre. El ladrón no te va a robar siempre si, no sé, o sea, mal vestido o no te va a hablar feo. No, el ladrón siempre no va a hacer eso. O sea, hay mucha gente que de verdad le hace daño a los demás y uno siempre tiene como que una percepción o un estereotipo de esa persona. Entonces uno dice, ay, no, un ejemplo, uno sale acá en Bogotá y uno es como, ay, no, esta persona está mal vestida, me da miedo, pero pues uno dice como, en el fondo, ¿qué tal que esta persona sea buena persona? ¿Me hago entender? Entonces es también como cuidar esas cosas porque muchas veces las apariencias engañan. Y yo creo que en cuanto a, o sea, la similitud que hay en los cuatro casos es la xenofobia, demasiado, o sea, la xenofobia ya sea para venezolanos, para colombianos, para cualquier nacionalidad, es la xenofobia y yo creo que, o sea, eso sí, cada uno debería de tratarlo porque no, pues no es justo como que uno sentir esa humillación, ese rechazo solo por tener una nacionalidad, sin que esa persona o sin que, sí, o sea, que esa persona del otro país lo conozca a uno y digamos que lo tilden así a uno, pues es terrible. Gracias, Sofía, por la intervención. Yo considero que las actitudes y la percepción de las personas van de la mano. Estamos en un país donde copiamos o tildamos a la gente y repetimos. Es una tendencia a que por dos venezolanos que mataron en el Transmilenio a una persona por robar un celular por motivos desconocidos, nosotros vamos a decir que todos los venezolanos que se suben al Transmilenio nos van a matar. Entonces, creamos como ese rechazo, como esa autodefensa en todo el tiempo cuando estamos como en el transporte público y creemos que lo que acaba de decir Sofía y Laura
todo el que se nos acerca nos va a hacer daño. Cuando los venezolanos han llegado a Colombia, también robaban en Bogotá, también mataban en Bogotá. Entonces, yo considero que las experiencias que compartimos cada una de nosotras nos hace ver que sea extranjero, sea latino, sea venezolano o sea migrante, nosotros no le damos la oportunidad a la gente, como lo decía Laura, de esa persona que juzgaron, de los chicos que estaban en el colegio, de los que llegaron al centro y no encontraron esa oportunidad de trabajo, sino a robar y a prostituirse porque no había en pandemia los que subsistían, por decirlo así, era porque tenían un trabajo fijo. Entonces, considero que esa percepción de las personas llegaron venezolanos a robarnos. Las actitudes de nosotros hacia ellos los volvieron agresivos, que así no quisieran venir a robar, terminaron haciéndolo. Entonces, uno a veces no puede justificar como la conducta, pero nosotros también somos generadores como de ese cambio con la empatía. Entonces, es muy importante resaltar que en el entorno donde nosotros vivimos, nosotros estamos dispuestos como a los diferentes cambios. Hubieron dos chicas que se fueron para Estados Unidos, una de ellas se casó hace un mes y es como una historia haciendo referencia a que no solamente son los venezolanos los que roban. Esta chica se casó, llevaba como un año en Estados Unidos. Los amigos del esposo, él trabaja como en algo del Estado, uniformado. Y ella decía, los compañeros de mi esposo le dicen a él que todas las latinas son prostitutas. Entonces, ahí es donde vamos a ver la sección que tienen también de otro país, de los latinos. Entonces, uno dice, ni siquiera lo conocen y ya lo están tildando que va a ejercer prostitución si llega a los Estados Unidos. Entonces, es bien complejo el tema y debemos nosotros más sensibilizarnos como ante la problemática para generar cambios. Seguimos con la compañera Angie. Bueno, muchas gracias, sí. Entonces, considero que sí, todas ustedes pues han experimentado ese tipo de casos cercanos y realmente estoy de acuerdo con lo que ustedes han mencionado, porque se trata de ver que realmente los seres humanos creamos nuestros propios estereotipos, ¿sí? Entonces creamos a veces divisiones entre nosotros, entre las mismas personas. Hay comportamientos de deshumanización, donde nos falta justamente pues lo que ustedes también mencionaban, que es la empatía. Pues somos personas que a pesar de que tengamos diferencias, tanto de pensamiento como de cultura, como de religión, ya sea de ideologías políticas, incluso de un lenguaje, todo ello, somos todos seres humanos, entonces todos pasamos por diferentes dificultades, diferentes circunstancias, entonces sí deberíamos como evitar etiquetar a las personas, encasillarlas, generalizando sus comportamientos y pues debemos tener en cuenta que finalmente todas las personas, como lo decía hace un momento, pensamos y actuamos de manera distinta. Entonces, prácticamente debemos como ser solidarios, tener pues esa cultura de respaldo también con las demás personas. Con esta intervención y el debate terminamos la tarea para la fase número 3. Agradecer por todos, por sus aportes. Excelente noche. Gracias.